Hola, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Notas y un Café. Vamos a darle un aplauso a cada uno de ustedes que ha seguido esta ruta de podcast y que ha sido edificación para cada una de las personas que nos ha visto. Hoy tenemos dos invitados especiales, pero antes de presentárselos, quiero invitarte a que puedas suscribirte a nuestro canal, darle clic a la campanita de notificaciones para que puedan llegarte todas las notificaciones acerca de nuestros nuevos videos. Así que, sin más preámbulos, quiero presentarte en la tarde de hoy, en la noche, en el día, en donde estés viendo este podcast, a Damián y Nicole González. Un aplauso para ellos. La familia González, bienvenidos, muchachos. Muchas gracias, Naya, por tomarnos en cuenta y gracias a la iglesia por darnos esta plataforma para poder contar un poquito de las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida. Así es, para nosotros un privilegio poder estar aquí. Un honor. ¿Nervios nerviosos o más o menos? Sí. Nervios. Ya se irán. Más o menos, ya se van yendo por el camino. Así que damos inicio a este nuevo podcast. Damián y Nicole González son una familia muy amada en nuestra iglesia, son parte del grupo de alabanza. Damián es nuestro baterista y Nicole es parte de las vocalistas de la iglesia. ¿Tienen cuánto tiempo más o menos en el ministerio? En el ministerio, bueno, en lo personal, yo desde pequeñito. Y Nicole, ¿cuántos años será? En el ministerio como tal, sí, también, como desde los 11 años. Pero en la Gran Cosecha tendré unos 12, 13 años. Wow. Yo en la Gran Cosecha alrededor de voy para 8. 8 años. Rápido. Si escuchan algunos llantos, bueno, aquí está permitido el día de hoy tener llantos es. porque tenemos tanto a Baby Matías como a Baby Jorge David que está por allí, así que van a escuchar algunos llantitos por ahí. Al final seguro que por ahí los van a ver. Así que iniciamos con algunas preguntas que tenemos en este podcast porque ellos tienen un testimonio poderoso y de edificación para la vida de ustedes. Y es que el año pasado, en enero de 2023, hubo algo que en sus vidas transformó y cambió totalmente su matrimonio, sus vidas, la manera de ver la fe, cómo se movía. Así que cuéntanos un poquito qué pasó hace un año. Bueno, realmente nosotros somos de El Salvador, no nacimos en Panamá y nosotros somos un matrimonio joven. Actualmente tenemos 4 años de matrimonio, pero cuando teníamos 2 años de matrimonio, no estaba en nuestros planes tener hijos. Pasó el tiempo y Nicole empezó como a sentir esa cosquillita de que quería ser madre. De repente pasaba. Empezó a mover como el sí, útero. pasábamos por los pasillos de bebés y decía, ay, qué lindo. Lo quería comprar todo. Y yo como que no, sigamos disfrutando la etapa, porque eso se disfruta. Sí. Entonces, ella me empezaba a tirar como indirecta, ¿verdad? Yo me hacía como que no me caían a mí las indirectas. Esquivando. Sí, me las esquivaba. Entonces pasó el tiempo en el 2022, porque esto empieza desde el 2022. Entonces ella de repente empezó como a sentir más esa no necesidad, sino que ese deseo de ser madre. Ya teníamos 2 años, ella decía, bueno, de repente pudiéramos. Entonces yo era el que de repente me negaba y decía, no, esperémonos un poquito más. En eso el Señor empezó como a tirarnos unas indirectas. Bueno, él decía directas. Yo lo quería sentir como indirectas, pero realmente fueron bien directas, donde Él nos empezó a hablar como familia. Sí. Entonces empezamos a sentir eso como que, bueno, ¿será que es momento de poder de dar el siguiente paso pues con un bebé? Y yo en silencio con Dios nada más, yo le decía, Señor, bueno, dame una confirmación o voy a esperar que tú me confirmes. Y hubo un culto, si no me equivoco, donde Roger predicó y él habló sobre la semilla y que nosotros teníamos una semilla, y fue una palabra que yo la sentí como una confirmación de Dios. Wow. En ese culto creo yo que Roger se nos acercó al final y nos dio una palabra y nos trató como familia. Y yo como que... Una palabra profética para ustedes. Una palabra profética para nosotros como familia. Ya no matrimonio. Y yo como que, Nicole me está sintiendo esto, yo le he estado orando al Señor y de repente el Señor me está hablando, confirmándome que quizás ya es el momento. Entonces se acercaba el cumpleaños de Nicole y en la cena cuando fuimos a cenar, que creo yo que fue la cena donde fuimos que fueron a nuestra casa a comer sushi, ¿se acuerdan? Sí, sí. Bueno, en ese cumpleaños. Eso fue como 2022, noviembre noviembre de 2022. Entonces, después fuimos a celebrar nosotros.
Entonces, en los regalitos que yo le di, yo le hice un regalo especial y le di un babero. Y le dije, ok, el Señor ya me lo confirmó, intentémoslo. Y creo que por ahí va a salir la imagen del regalito que yo le hice en postproducción después. Entonces ella se sorprendió tanto de que dijo, ¿en serio? ¿Vamos a intentarlo? Y en efecto yo le dije, sí, o sea, el Señor... Y le conté, tuviste apertura, dijiste, a ver, sí, vamos a entonces intentar yo hacer entendí papá. que era de parte del Señor. Entonces Claro. fue una confirmación. Y fueron, ¿qué? A los 15 días ella está embarazada. O sea, Literal. fue una cosa O sea, que tan impresionante que Era de Dios. que era de Dios. Entonces ella quedó embarazada y teníamos cerca un viaje a El Salvador, porque nosotros todos los años viajamos a El Salvador. Entonces, antes de ir a El Salvador, nosotros le dijimos a nuestros amigos, a los líderes de la iglesia, que eran íntimos, les dimos la noticia. Nosotros estábamos llenos de ilusión. Mandamos a hacer recuerditos para nuestro bebé. Estábamos con esa emoción increíble. Cuando ella se dio cuenta de que estaba embarazada, ella se fue a hacer un control con su ginecóloga. La ginecóloga vio la ultra, bueno, nos enseñó la ultra, estaba bien, el ultrasonido estaba bien, el embrión, estábamos con toda la ilusión. Inclusive, antes de viajar a El Salvador, ella nos dijo, miren, sería bueno que antes de hacer el viaje vengan nuevamente, un segundo control, para que ustedes se puedan ir tranquilos. Fuimos a ese segundo control. Iba progresando muy bien el embarazo, nos volvió a demostrar el ultrasonido. Estábamos con toda la ilusión. Llegamos a El Salvador esa misma noche de una manera súper... Claro, porque su familia aún no sabía. Ustedes No, querían ellos... darle la Era sorpresa. Exacto, porque era muy cerca de nuestro viaje. Entonces dijimos, vamos a hacerlo mejor en persona. A esperar y ajá. Nosotros íbamos en el avión con esa ilusión Claro. que no se puede explicar. Le dimos la noticia a nuestra familia a través de unos videos que habíamos editado. Fue una alegría, fue una fiesta para las dos familias. En mi caso, mis papás se iban a estrenar como abuelos. Que es la primera Entonces, o sea, ellos no cabían la emoción de Claro. esa noticia. Igualmente con mis suegros iban a tener ya su tercer nieto y estaban felices pues completamente. Estando en El Salvador, de repente pasó algo. Y quiero que lo cuente Nicole. Ok, la noticia oficial, para todavía hacerlo un poco más épico, la dimos en Navidad, la cena navideña familiar. Ahí dimos toda la noticia a todos y lo más impactante, y que a mí me tocó bastante, era que el Señor, como dijo Damián, había venido hablando, confirmando, todo alrededor era positivo, todo marchaba bien, vimos al embrión, todo genial. Justo cuando llegamos a El Salvador, yo tengo un sobrino y en su momento él tenía alrededor de 5 años. Y él, Dios lo ha usado en diferentes ocasiones y él ha tenido sueños y visiones de parte de Dios, impresionante. Y él, una noche antes de Navidad, que teníamos planeado decirle a la familia, él me dice, tía Nicole, tengo que hablar contigo. Soñé que tú estás embarazada. Dime la verdad, tú estás embarazada. Y yo, Él no sabía. No, para Te dijo el nada. niño. Él Wow. me Ni dijo la antes familia, de nadie decirle a sabía. todos. Ajá. Y yo, no, para nada, yo no estoy... Obvia, porque él queríamos Claro, sorprender. sorpresa. Ajá. Me dice, no, yo soñé. Dios me dijo que tú estás embarazada. Así que dinos ya que tú estás embarazada, Y yo me quedé, wow. O sea, otra confirmación. de Qué parte de lindos Dios. los detalles de Dios para nosotros. Ok. Lo negamos y ya en la cena navideña pues ya les dijimos a todos Claro, y fue todavía fue la más sorpresa. wow, boom, exactamente. Luego pasamos las siguientes semanas en vacaciones en El Salvador y justo el 3 de enero, no olvido la fecha, me despierto, voy al baño y veo que tengo un sangrado. Y era un sangrado muy leve, apenas como un marroncito, no se alcanzaba a ver. Y yo dije, ok, esto me parece una señal, no sé si esto es normal, creo que no. Le hablo a mi doctora que estaba en Panamá y me manda a hacerme exámenes para ver que todo marche bien, claramente. A los días logramos una cita el 7, o sea, 4 días después de incertidumbre, en los cuales se me puso peor la situación porque de marroncito pasó a rojo y después a casi rojo vivo y fue Claro. muy, muy feo. Y justamente ya para el 7 de enero, 4 días después, logramos una cita con un ginecólogo allá. Me hacen la ultra y crudamente el doctor nos ve y como cualquier cosa nos dice, está muerto, no tiene latido. Aquí no hay nada. Wow. Y yo me quedo como que... No ya tuvo va. tacto ¿Cómo? para poder dar esa noticia, Exacto. claro. Fue un shock, porque tú vienes de decir, wow, todo pinta positivo, Dios nos está reafirmando,
Qué bueno, y él empezaba a buscar en el vientre y buscaba Y me acá. movía. Y decía, aquí debería estar así. Pero no, decía, y empezaba Y a todo buscar. era negativo, era Y como... nosotros cada vez como que, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y digo, miren, o sea, a esta etapa ya debería de latir. Y no late. Y el tamaño no es el que debería tener según sus semanas. Entonces, él empezó a hacer varias mediciones y su diagnóstico fue, dizque, fallo de embarazo. Ajá. Y nosotros como que todavía ni siquiera entendíamos lo que significa. Shock, porque Sí. la noticia de esta no puede asumirse como Claro. que... Y era un Ah, médico tenemos- nuevo, donde nunca habíamos ido, Claro. un país nuevo, y simplemente nos dice, ok, ya listo, no hay nada. Siguiente, nos pasan a recepción, nos dicen ya le entregamos su diagnóstico, nos imprimen la foto de la ultra, que también hay por aquí en postproducción, la podrán ver. Y salía literalmente el feto que habíamos visto. La bolsita. Ajá, salía la bolsita y salía el feto. Igualita a la que habíamos visto en Panamá, solo que no latía. Y abajo en diagnóstico decía falla temprana del embarazo. Y simplemente él me dijo, no insista, ya, murió. Pero yo decía, ¿cómo puede? O sea, Claro, era no así. tuvo como el tacto profesional Ajá. para poder decirte de otra manera. Y fue durísimo y llegamos allá a mi casa y fue allá en El Salvador y fue, ajá, ¿ahora qué? El mundo te da vueltas y tú dices, Dios se equivocó. Pero no te dijeron, mira, va a pasar esto, tu cuerpo va a reaccionar de esta manera. No te me dijo dijeron nada, eso. ni siquiera me explicó el post. Solo me dijo, ya no hay nada, está muerto, no hay latido. Wow. Siguiente. Wow. Y Tal yo me cual. acuerdo que inmediatamente nosotros supimos esa noticia, le dije a Nicole, háblale a la doctora en Sí. Panamá, porque es nuestra ginecóloga. Claro, de Entonces le cabecera. dijimos, doctora, nos acaban de decir esto, ¿qué significa? ¿Es cierto? Y ella nos decía, miren, yo entiendo lo que dice ese diagnóstico, pero a mí me gustaría que esperaran una semana más, nos dijo. Y como que, ¿en serio? Esperen una semana más, nos dijo. Entonces nosotros teníamos el diagnóstico del doctor que nos había dicho que ya Claro. el bebé había fallecido, pero ella nos estaba diciendo como, espérense un poquito más. Y esa semana fue la semana más dura Ujú. que Porque era pudimos. incertidumbre que no sabía si todavía Exactamente. estaba latiendo o Era si real, mentira, era mentira, verdad. ajá. O era algo apresurado que... ¿Y pudieron esperar esa semana y fueron otra vez al mismo doctor o fue aquí en Panamá? No, Fuimos a otro doctor, pero Ok. siempre en El Salvador, porque Ok. nuestro vuelo todavía faltaba un momento para pasar. Para venir. Esa semana fue durísima, me acuerdo yo. Creo yo que esa fue la semana donde pedimos oración. Sí. ¿Fue esa semana? Sí. Justamente al instante de que el doctor nos dijo eso, le hablamos a la doctora. La doctora me mandó tratamientos de medicinas para evitar que el feto salga, porque tú empiezas a sangrar, pero Claro. no necesariamente ya pasaste un aborto. Entonces ella me dijo, vamos a esperar, es muy apresurado, pero tómate esto, medícate con esto y no te muevas. Quédate en reposo absoluto. Mi vacación de decir, vamos a pasear con la familia, vamos a comprarle cosas al bebé juntos, vamos a salir de aquí. No, era en un cuarto. Todo cambió en un cuarto, a un reposo. Exactamente, reposo absoluto. Inmediatamente entonces les chateamos a ustedes, que eran nuestros amigos cercanos, líderes, apóstoles, pastores de la iglesia, a distancia. Y recuerdo que en cuestión de literalmente 10 minutos, ya todos estábamos en una sala de Google Meet para que oraran por nosotros. Yo me acuerdo que no podía ni dar la cara porque me sentía abrumada, devastada, Es una noticia muy confundida. fuerte, claro. Sí. Y oraron por nosotros y nos empezaron a dar palabras de ánimo, palabras de fe. Y creo que eso fue una parte clave de todo el proceso porque nos rodeamos de personas de fe que nos pudieron dar ese empuje para permanecer. Porque era muy fácil en el momento decir, Derrumbarse. Dios, ¿dónde estás? Tú prometiste. Pero realmente los planes de Dios eran otros. Y ya, Todo tenía pronto iremos propósito. Y para luego de 10 días esperaron, fueron al doctor. ¿Y el otro doctor qué les dijo? Fue peor. Nosotros estábamos pidiéndole al Señor un milagro, decíamos, Señor, tú Sí. eres el que da vida. Y, Claro. y nos ministramos mucho en esas semanas con la palabra de Dios, nos arraigamos mucho. Pero quizás nosotros estábamos esperando un milagro que resucitara algo que estaba muerto. Y yo sé que el Señor lo puede hacer. Pero nosotros cuando fuimos al siguiente doctor, me acuerdo yo que era una ginecóloga que ni siquiera tenía espacio para atendernos. Así que ella nos dijo, bueno, vénganse y si en medio de algún paciente Uno no viene, yo los meto. yo lo meto. Y pasamos horas esperando. Y nosotros en la sala de espera, con incertidumbre de saber si ese niño está latiendo o no. Wow. Horrible, o sea, fue una agonía horrible. Entramos, le empezó a hacer su ultrasonografía
Y cuando empezó a mostrarnos, estaba desintegrado ya. O sea, era como un huevo frito que ya estaba como esparcido por todo. Sí. Y Claro, solamente ya no. nos dijo, no muchachos, dijo, esto se quedó hace rato, fue. dijo, se fue. Ya no nos tenían que explicar que él no estaba, Claro. porque alguien que no sabe de medicina veía la imagen y claramente se veía el contraste, sí. Ahí, o Era sea, diferente a lo que habían visto anteriormente. totalmente. a lo que Nosotros ahora guardábamos estamos una pequeña esperanza de, bueno, quizás puede ser que no le tocaba latir todavía, porque un embrión no late de una vez, sino que nosotros dijimos, bueno, Hasta la quizás sexta, habría que octava semana, esperar un correcto. poquito más. Ujú. Pero cuando vimos esa ecografía, o sea, hasta nosotros mismos entendimos qué significaba Sí. eso. Y era duro porque yo tenía todavía síntomas de embarazo, sin embargo estaba sangrando. Yo Exactamente. tenía asco, tenía mareo, Todos tenía los todo lo síntomas. de embarazo, pero de repente me decían, no estás embarazada. Y creo que es clave mencionar que en estos procesos, como decía Nicole, es difícil cuando te dieron tanta palabra profética, te dijeron que era familia, y entonces empiezas a dudar, y empiezas a cuestionar a Dios, y empiezas a derrumbarte. ¿Qué fue eso que los mantuvo, a pesar de este segundo doctor? ¿Qué vino después? ¿Cómo los mantuvo en la fe este diagnóstico? Bueno, realmente estábamos destruidos, pues. O sea, es una noticia bien fuerte que no se lo espera jóvenes, o sea, de nuestra edad, pues. Y es algo demasiado Abrumador. impactante, Ujú. abrumador. Ujú. Entonces nosotros decíamos, ¿qué hicimos? Claro, ¿Qué empiezas fue? a buscar las maneras de que te echar la ¿Qué culpa. fue? a ti Ajá, mismo. decíamos, de repente fue yo que hice algo, fue ella La que hizo algo, consecuencia, fue no el nos vuelo, cuidamos. y empezamos a cuestionar tantas cosas. Y nada, terminamos nuestro viaje en El Salvador, nos regresamos, y el día que llegamos aquí a Panamá, fue, creo yo, la parte más dura de todo, donde tocamos fondo, sí, literalmente. O sea, llegamos del aeropuerto, nos alistamos. Porque hago un stop, cuando llegas a Panamá, llegas a tu casa, ¿ya habías comprado cosas para bebé? No, todavía no. No. Todavía no. No. no habíamos Teníamos la comprado. esperanza que incluso en el viaje íbamos a hacer como esas compras en familia, que con los abuelos, con los Claro, lo tíos. se pregunto pausó porque quizás todo. al llegar a casa y ver el lugar Sí. donde iba a estar, ya ahí fue donde como cayó el impacto y la Teníamos noticia real. el espacio, más no habíamos No teníamos comprado nada. más que lo que yo le compré a él para darme la noticia y él para mí para Ujú. entonces poder intentar. Ella se bañó esa noche que llegamos a Panamá y estaba en el baño y de repente escucho un grito. Yo estaba como desempacando las maletas y escucho un grito. Damián, me dijo, ven, me dijo. Y cuando yo fui y había empezado a tener contracciones, Nicole. Wow. Y fue ese momento donde salió todo. O sea, salió el feto. Wow. Fue una de las cosas más Impactante. horribles. Ujú. Yo me acuerdo que yo vi solamente la poseta y yo como que, ¿Qué es esto? ¿qué es esto? O sea, y fue una imagen tan fuerte porque después de ver aquella ilusión, estaba ahí lleno de sangre Sí. y con un aspecto increíble. O sea, yo todavía recuerdo como que si fuera ayer esa imagen. Y esa noche fue dura porque ella siguió sangrando y cada vez sangraba más. Y era una cosa increíble. O sea, nunca había visto sangrar a mi esposa tanto. Y toda la sangre y dolor de esos quizás 10 minutos no se compararon al dolor que tuve durante 3 semanas que estuve abortando espontáneamente. Wow. Fueron 10 minutos de contracciones, de sangrado, de hemorragia. Horrible. Y nosotros Algo- en nuestro interior decíamos, ¿pero qué pasa? O sea, las Sí. promesas que tú nos dices, ¿dónde están? Se O está sea, disolviendo. se Eso está era lo que disolviendo la pensábamos. promesa, decía yo. ¿Qué pasa? Se fue. O sea, no puede ser que esto sea, que eso sea tan volátil. O sea, Y es yo ahí creo donde- en ti y Así no es. puede ser eso. O Y es ahí sea, donde entras tú como papel de cabeza de hogar y Así como es. esposo, porque imagino yo que en el proceso de aborto, una mujer entre la que todavía siente, como dice Nicole, siente síntomas de embarazo, que todavía está dolorida, que está en la parte emocional, viene el esposo y es esa cabeza y ese pilar de fe. ¿Cómo le ayudaste tú en ese tiempo para realmente sobrellevar esta situación? Realmente yo siempre he dicho que Nicole ha sido la protagonista de este milagro, pues porque ella fue la que sintió, ella fue la que le dolió, ella fue la que pasó todo este proceso y yo fui solamente el que estuvo al lado de ella. Y creo yo que el hecho de estar al lado de ella me ayudó mucho a entenderla, a apoyarla y a hacer como ese balance y esa, no sé, quizá el Señor me daba la paz a mí para Sí. poder transmitirle, porque ella en todo el proceso estaba nublada, estaba bloqueada, entró en un proceso de negación también y yo la apoyaba mucho en esa parte, pues, porque no estaba en su sano juicio, por decirlo así, Ujú. estaba muy, muy afectada.
Entonces quizás yo como no había pasado, mi cuerpo físicamente no lo había sentido, de repente estaba un poquito más sereno y le ayudaba mucho. Pero fue en ese entonces donde Nicole tuvo una percepción de lo que estábamos pasando y se le abrió la mente y Dios, una revelación espiritual de algo que a mí me costó mucho entender lo que ella va a contar ahorita, porque es algo que alguien en su sano juicio no hace, sino que solamente alguien que le cree a Dios y tiene fe, mucha fe. Y no le importa lo que está viendo, lo que le está pasando a su cuerpo, y aún así ella dice, no, va a cambiar esto. Y quiero que ella cuente qué pasó, pues, porque hasta a mí se me erizan los pelos de saber qué es lo que hizo. Ese impacto de revelación que te dio el Señor en ese momento, porque estamos hablando, pasó una noticia feliz, fueron de viaje, volvieron a Panamá sin bebé, sí, volvieron con un aborto, un diagnóstico de aborto, difícil, abrumador, y luego viene algo que el Señor te revela. Cuéntanos un poquito qué fue. Exactamente eso. Yo dije, ok, estaba en Panamá con bebé, ¿cómo es que regreso sin bebé? Así mismo. Y cuando pasamos ya el proceso, que oficialmente pues tuve el aborto, hablé con mi doctora y ella me dijo, Nicole, ahí culmina. Ahora necesitas descansar, necesitas igual guardar reposo, quédate en tu casa. Y yo, otra vez reposo absoluto. ¿Qué hago acá? Ya me estaba volviendo loca de ver las paredes, yo sola, pensando, negándome. Claro. Y fue ahí cuando empecé y me sumergí en la palabra de Dios y me acuerdo que leí un devocional específicamente que me tocó demasiado, que hablaba acerca de los abortos espontáneos, porque hay varios planes que se pueden leer, y yo me aferré bastante a uno que empecé a leer y decía la palabra que pasar por un proceso o una prueba que Dios te pone es parte del propósito de Dios. Entonces yo decía, ok, después de cuestionarme, ¿por qué? ¿Será esto un castigo? ¿Será esto que lo hice mal? ¿No me cuidé? ¿Fui irresponsable, mamá mala? ¿Qué fue? Realmente no, sino era parte del proceso que Dios tenía para poder avanzar. Y me acuerdo que hablaba mucho acerca de que los surfistas, cuando viene una ola muy grande, lo que ellos hacen es que tienen una técnica que se llama duck dive en inglés, o en español es zambullida de pato, donde ellos lo que necesitan hacer es, van en su tabla y se sumergen de manera vertical tales que quedan debajo de la ola. Entonces, la ola puede ser inmensa, puede ser grandota, pero ellos se sumergen tal que la ola pasa por encima y no los toca. Entonces lo comparaba mucho a que ese océano es Dios. Nosotros somos el surfista y la ola son las pruebas y los procesos que vienen. Entonces, cuando vienen estos procesos, nos queda, yo decía, Nicole, tienes dos opciones. Uno, la opción de deprimirte, irte de la iglesia, quejarte con Dios, dejar tu vida cristiana, o te sumerges conmigo y de aquí vamos a pasar. Y decidí sumergirme como tal y fue que pude tener realmente un encuentro con Dios que fue un antes y un después. Y puedo decir que la Nicole que está aquí ahorita no es la que estaba antes. Sin embargo, yo podía haber asistido a la iglesia, yo servía en la iglesia, pero no soy la misma Nicole porque Dios me procesó. Te transformó. Y con este proceso, entonces Dios me empezó a hablar y decir, ahora tienes que hablar las cosas que no son como si fueran. Durante ese proceso, Dios me dio instrucciones muy específicas en los tiempos que yo tenía con Él, porque pasaba en reposo absoluto. Entonces fue mi reposo absoluto en Él. Mucha intimidad fue mi reposo absoluto en Él, prácticamente. Y en esas, la primera instrucción que me dio fue, ok, tienes que ir, compra un coche. No tienes bebé, estás sangrando, te estás curando, pero ve y compra un coche. Porque mi promesa está dada y mi palabra no significa que porque tú tuviste este aborto, mi palabra no se fue con ese bebé. Mi palabra está ahí. Ahora vamos a entender los tiempos. Mi palabra permanece. Mi palabra permanece, Él no miente, no se arrepiente y tú tienes que permanecer. Y fue la palabra, permanece. Y me acuerdo que le dije a Damián, amor, tenemos que comprar un coche. Ahora quiero tu... Y tu cara, Damián, me imagino que fue, ¿qué? ¿Qué? ¿Cómo? Tú dijiste, ella está pasando por una etapa depresiva y bueno, pues... Nadie en su sano juicio, ¿Qué es eso? nadie en su sano juicio compra un coche estando en el proceso de aborto, o sea, nadie. Y acoto, mi doctora me dijo, Nicole,
me sentó y me dice, Nicole, tenemos que entender algo. Acabas de pasar, tu cuerpo acaba de pasar por un proceso muy fuerte. Gracias a Dios, abortaste de manera natural, pero tienes que esperar. Tú no te vas a esperar a que la próxima semana vuelvas a intentar y, ¡ay, quedaste embarazada! No, aquí te tienes que tranquilizar, tienes que curarte, tienes que pasar, dejar que tu cuerpo vuelva a la normalidad y entonces volvemos a hablar. Y yo, doctora, ¿y cómo de cuánto estamos hablando? Y ella como que, bueno, esperemos, pero no 5 o 6 meses, como rápido, pero tranquila. Y yo, ok, pero a los, ¿qué te puedo decir? 4 días de abortar, el señor me dice, compra el coche. Wow. Entonces es como, ¿qué? Tú decías, no es lo que me dice la doctora, no es lo mismo que No, me es dice congruente. Dios. Aquí Yo le la cuestioné escucho. mucho, o sea, yo como esposo le decía, o sea, mi esposa no está en su sano juicio ahorita y yo le decía, mi amor, pero tranquila, o sea, esperemos primero el tiempo de la doctora, ella nos va a decir cuándo y entonces podemos empezar a comprar todo ese tipo de cosas. Y me decía, no, pero yo lo quiero comprar. Y yo, mi amor. No, y Dios me dijo que lo compre. Y yo, me costó mucho. Al final, yo no sé la revelación que el Señor me dio, pero dije, bueno, vamos. Obedecimos. Pues, Sí, obedecimos. obedecimos. Y compraste el coche. Y lo compramos. No, fuimos a Pricemar a comprar Fuimos a el Pricemar, coche. que era lo más cercano de la casa porque yo estaba en reposo absoluto. Yo fui en pleno aborto. Fuimos, lo vimos y yo dije, wow, impresionante, ok, este es. Lo compramos, llegamos a la casa esa misma noche, Lo armaste. lo armamos. Wow. Yo hasta le hacía, aquí va a estar el bebé, aquí va a estar el bebé. Ella decía, voy a poner a la Voy a Lulú poner para a ver Lulú, si mi cómo perrita, funciona. mi mascota, para ver cómo se pone un bebé. Aquí va a estar y este es el botón que le voy a presionar cuando lo metamos al carro. Y yo empecé a practicar como que yo estaba... Yo me imagino la cara de Damián, que era en ese momento que cómo asimilamos esto, claro. Pero tú estabas aferrada. a la Sí, y fe, Dios claro. me mandó a grabar todo esto. Entonces, el proceso de ir a Pricemar, comprar y armar el coche, todo lo grabé. Y está ahí. A registrarlo. Lo registramos. Luego del coche vino otra compra. Sí, luego Dios me habla y me dice, literal, como a los 10 días. Ok, Nicola, ahora tienes que comprar una cuna. Porque tú tienes el espacio ahí, ese es el espacio que tú vas a usar para tu bebé. Compra la cuna. Y yo, ay, amor, la cuna. ¿Y cuál fue tu cara? Igual. No cambiaba y ya está, ¿qué le pasa? Pero está obsesionada. Y yo, no estoy obsesionada. Dios me habla que necesitamos comprar una cuna. Ok, perfecto. Vamos, compramos la cuna. Ahora pasa algo curioso con esta cuna. Cuando nos llega esta cuna, la habíamos comprado de segunda, porque era una cuna que yo estaba buscando desde antes de perder al bebé. La encuentro de segunda, la adquirimos y todo perfecto. Hacemos la transacción, la llevan a la casa y cuando yo la veo, digo, ¡oh! ¿Qué? Esto no se parece a las fotos. La cuna había llegado maltratada, Estaba deteriorada. la pintura deteriorada y yo, hoy nos estafaron. Y yo aquí la intensa con la cuna, nos estafaron. Pero en medio de todo eso yo dije, ok, vamos a ver, vamos a analizar la situación. Esta cuna tiene arreglo, tiene solución. La vamos a arreglar, la vamos a restaurar. Yo no sé de pintura, no sé de madera, pero, ¿verdad? Va a ser nuestro proyecto. Y yo le bauticé el proyecto de la fe. Proyecto de la fe. Entonces yo venía y en mis tiempos, porque tenía que reposar demasiado también, a pesar que ya había abordado, me ponía en la casa, veía tutoriales. ¿Qué necesito para tal? ¿Qué necesito para lijar, pintar? Y Damián, que no es nada handyman. Nada por lo que handyman. entiendo, nada handyman. No arregla casa mucho en la casa. La señora aquí agarró su lija y se puso a armar. Y lo impresionante fue que Dios nos empezó a hablar, o me empezó a hablar a través de la cuna. Wow. ¿Cómo? Me recuerdo que en momentos agarraba los trozos de madera y yo decía, ok, los tengo que lijar, los tengo que limar, tengo que preparar la madera para volverla a pintar. Y Dios hablaba a mi vida porque así es como Él nos toma a nosotros, que no somos perfectos, Qué no poderoso. somos personas intachables, sino que somos imperfectos y Él hace la obra en nosotros. Pero para hacer la obra nos tiene que preparar. Y era justamente el proceso que yo estaba pasando. Así como yo tenía que lijar y desgastar esa cuna, así como tenía que quitarle la pintura, quitarle el brillo, dejarla opaca, Él estaba haciendo lo mismo conmigo. Wow. Me estaba lijando, me estaba limando, me estaba opacando. Y me estaba preparando para entonces ponerme la pintura, tal cual, el brillo y todo el acabado que yo también le iba a poner a la cuna. Y fue impresionante porque en todos los momentos que le fui dedicando poco a poco, Él hablaba mi vida a través de cada pieza. De esta que piensa. Es impactante porque el Señor te estaba hablando metafóricamente, estaba haciendo un proceso a través de lo de la cuna, todo lo que estabas lijando, puliendo, y pudiste ver una revelación de lo que el Señor quería hablar a tu vida. ¿Y qué vino después de esta compra de la cuna y del coche? Y la última y tercera fue... Ah, bueno, tercera compra. Yes. Ok, ¿qué fue? Ok,
compra pañales. Y yo, mi amorcito, te tengo una noticia. ¿Qué te parece? Te propongo. Dios nos ha hablado, Él nos dio la promesa. No sé cuándo va a mandar al bebé, no sé por qué. Pero ¿qué te parece si a partir de esta quincena en cada supermercado ponemos en el presupuesto comprar una caja de... No un paquete. No, Una caja de cada una de las tallas de los pañales y entonces la vamos poniendo en una bodega y cuando ya tengamos la promesa ya tenemos los pañales. Es como un plazo en cuotas de pañales. ¿Y Damián qué decía? Yo decía, bueno, si son instrucciones del Señor, bueno, ni modo. Pero yo en mi naturaleza y cualquier persona en su sano juicio diría, o sea, no, o sea, espera que... Claro, imagino que tú también querías cuidar el corazón de Nicole. Sí, Claro, es Porque que lo es bien podría hacer- delicado. Es muy delicado. Es muy todo delicado. este proceso y decirle, no quiero animarla más porque no quiero que sufra Sí, más. sí, Tú pensabas sí, que estaba sí. sufriendo, pero ella estaba creyendo en fe. O sea, ella tenía su trato con el Señor que yo Tenía una línea ignoraba directa de la comunicación. magnitud de la fe que había en ella. Porque, o sea, a través de sus acciones, ella me demostraba de que estaba segura que iba a tener un bebé. Y estaba todavía en el proceso todavía. de sanación, por decirlo, de su cuerpo. recuperación. Y luego de Impresionante. esto, ¿vino a comprar los pañales? Sí, los compramos. Mes a mes, sin Mes a estar mes. embarazada, compramos los pañales. Al ritmo de esta compra desde el coche, la cuna, los pañales, ¿cuánto tiempo había pasado? Poco, alrededor de unos 2 meses. 2 meses. ¿Y Sí. qué pasó alrededor del tercer mes? Alrededor del tercer mes, estamos hablando de marzo, ok. Dios hablaba mucho a mi vida y yo hablaba con Damián y le decía, mi amor, yo siento que Dios tiene el control, hay que intentarlo, hay que volverlo a intentar. Ahora yo ya no estaba sangrando, ya me habían dado el alta, pero mi doctora me decía, Nicole, Tienes que esperar. tienes que esperar, Ujú. tienes que esperar para que no te vuelva a pasar. Y yo decía, no, pero es que no me entra, o sea, no estoy Aparte en no paz. tenías un diagnóstico de que tenías alguna enfermedad, no, Nada. estabas totalmente sana, eras totalmente fértil, o sea que no había un diagnóstico que más allá del Exacto. reposo de tu cuerpo. Y aludían de que era un problema congénito, que de repente él venía con algo y entonces mi cuerpo, cuerpo lo lo expulsó. Lo expulsó, exactamente. Yo quiero decir algo bien importante porque luego de esto, ella me presentó algo que le llamó Proyecto Bebé. Quiero que menciones qué es el Parte del Proyecto proyecto Bebé. de la fe. Así, el proyecto Ahora de la otro fe proyecto estaba bebé. en marcha. Ahora designé el proyecto bebé para poder presentarle la propuesta al señor. Vine, tomé una carta de bond y una tamaño carta y vine y puse, ok, líneas del tiempo. Estamos en tal mes, la doctora dice que me espere. Ok, vamos a poner aquí, aquí, acá, acá, acá. ¿Qué pasa si intentamos aquí? Van a ser tal día, me puedo hacer una prueba aquí. Wow. Mi amor, ¿qué te parece si lo intentamos? ¿Qué puede pasar? Que no sé qué, que no sé cuánto, ¿verdad? Y puse en la línea del tiempo cuándo podíamos intentar, cuándo me podía hacer la prueba de Eso es embarazo. actuar totalmente en fe. Y él me decía, vamos a negociar. No ahorita, no en marzo, pero en abril. Y yo decía, ok, la doctora me pidió junio, abril es una buena fecha porque es como Todavía meses antes, antes, claro. es como que, ok, logré algo con mi esposo. Entonces, dejamos el proyecto bebé en la línea del tiempo. Dijo que vamos a intentarlo estos días. Luego me voy a hacer esta prueba. Y yo sé que este día Dios me va a dar la respuesta. Y yo tenía la plena convicción que iba a Dios lo va estar a bien. hacer. Ujú. Ahora, obviamente esto traía incertidumbre, traía miedo otra vez, traía ¿Qué pasa si duda. vuelve a pasar? ¿Qué pasa? Claro, vienen muchas preguntas a tu cabeza No es porque así nomás, vuelve claro. a traerse a toda memoria, me imagino. Y algo delicado es, yo le decía a Damián, ok, ya va, tuvimos una pérdida. Ahora, este bebé que vino, realmente eres privilegiado porque en este proceso, corto proceso pero intenso, yo creo que por eso fue en lo que se podría llamar corto, pero intenso, Dios también nos reveló que el bebé que perdimos tuvo más bien un propósito wow. ¿Por qué? Porque todos venimos con un propósito a la vida. Así Él nos es. manda con una Ujú. misión, con un propósito. Pero este bebé lo cumplió en 6 En tan semanas. corto tiempo. En 6 semanas. O sea, vino a la vida, lo pude tener, tuve mis 6 semanas más alegres de mi vida como mamá. Y luego Dios decidió llevárselo, se lo llevó y vino el proceso. Y sin ese bebé no pudiéramos haber pasado por el mismo proceso. Entonces Y no vino a hubiese sido cumplir. transformada sus No. vidas de la manera lo que hoy Realmente es. no. Fue un angelito que Dios mandó que le dijo, tú tienes una misión en 6 semanas. O sea, te vas a ir al mundo, vas a estar en la vida de la familia González Aboirade en 6 semanas y tú les vas a cambiar la vida. Wow. Tú les vas a cambiar la perspectiva en la cual ellos me ven. Así es. Eso fue un SOS que el Señor nos mandó, que yo digo, wow, ese es el propósito de vida más corto que yo he visto en mi vida. O sea, un propósito de 6 semanas
donde Él hace que cambiemos completamente Panorama de el la fe, panorama. Exactamente. O sea, fue el escenario perfecto para que Dios en esta ocasión hiciera un milagro y cumpliera la promesa. Y lo bonito es que pudieron discernir que el Señor tenía un propósito, porque muchas parejas, junto con este proceso, son fáciles de disolver en matrimonio. Creo que esa fue la clave en este caso en particular, en el cual ustedes lograron permanecer. Puede llamarse que ustedes tuvieron la revelación del Señor. Claro, lo que pasa es que siento yo que si uno pasa este proceso o cualquier otro proceso fuerte, si uno no se sumerge en Cristo, en las promesas de Dios, Amén. se lo tumban a uno. Y por eso quizás hay parejas que nunca salieron de un trauma que hubo o de un Ese golpe problema, que tuvieron uh-huh, en su vida. Y eso hizo de que no volvieran a intentarlo, que se enojaran con Dios. Pero el hecho, o que se alejaran incluso. Porque es muy fácil. Es fácil decir, Dios tuvo la culpa, Él fue el que lo hizo. Buscar culpables externos a lo que realmente estaba sucediendo. Uh-huh. Y el Señor, gracias a Dios, uno, nos rodeó de gente que nos infundió fe. Dos, nosotros nos acercamos más a Él teniendo tiempos de oración, tiempos de intercesión, de devocional entre nosotros dos. Y eso siento que fue como el árbol que nos aferramos para que no nos cayéramos, no nos desplomáramos, porque teníamos el escenario perfecto para desplomarnos. Claro. Teníamos el escenario perfecto para poder caernos y enojarnos con Dios o con quien sea. Pero Él nos dijo, nos enseñó la nueva perspectiva y se mostró Dios de una manera tan diferente que nosotros solamente dijimos, bueno, si tú lo mandaste, gracias. Y aquí no queda el milagro. El milagro no queda solamente en un proceso difícil, un proceso que sobrellevaron como pareja, como matrimonio, que pudieron ver la revelación del Padre y que tuvo propósito y llegó hasta ahí. No, el Señor es tan maravilloso que luego de abril, ¿qué sucedió? Ejecutamos el plan bebé. Se llevó a cabo el plan bebé. Se llevó a cabo y en cuestión de 15 días, según la línea del tiempo, di una prueba de embarazo positiva. ¡Wow! Y fue muy choqueante porque nosotros pasamos a hacer esa prueba rapidito en una prueba de sangre para ir al grano. ¿Tenías la días, sospecha y sí, fuiste a hacer la prueba? Sí, porque por mi línea del tiempo tenía establecido que ese día me iba a sacar sangre. Sin embargo, me estuve haciendo pruebas de embarazo anteriormente como para estar como con esa... Testeando, claro. Testeando. Y en la de sangre... recuerdo que fuimos juntos, ¿verdad? Ese domingo, era un domingo, me acuerdo yo. Clave. Que me acuerdo yo que ella se hizo la prueba y solamente yo estaba en la cama y ella fue al baño y cuando salió con una cara de ¿qué? Mi Solo plan me dijo así, bebé. mira, no salió nada. Y tiró la prueba. Bueno, no, tranquila, mi amor, no sé qué. La empecé a tranquilizar. Animar, claro. Yo entré al baño después a bañarme y dije, voy a ver la prueba. Y cuando la voy viendo una rayita, pero demasiado tenue, unas dos rayitas. Una fuerte y la otra Ajá, una fuerte y otra súper tenue. Y le digo, Nicole, ¿tú ya viste la prueba? Le digo yo. No, si no, salió negativa, me dijo. Por favor, necesito que la volvas a ver. Y se miraba súper tenue la línea. Uh-huh. Y ella me dijo, yo no vi esto, me dijo. ¿Será? Claro, había que esperar un poquito más. Había que esperar un poquito más. Yo, bueno, dije, este día nos tocaba servir en la iglesia. Le dije, bueno, vamos a ir ahorita a una clínica. Ve a hacerte la prueba de sangre y vamos a ver si es cierto, a esperar. Y fuimos rapidito, creo que llegamos tarde ese día al culto porque nos tocaba servir. Y nos decían que nos iban a dar el resultado en una o 2 horas, una cosa así. O sea, que ustedes estaban en medio Estábamos de la prédica. cantando y pensando que nos cayera el WhatsApp. Estábamos en la alabanza y yo dije, cuando yo me baje de aquí, el Señor ya tiene la respuesta. Cuando yo me baje de aquí, el Señor ya tiene la respuesta. Nos bajamos y yo, el celular, nada. Celular, nada. Llamé y empecé a hablar al lugar y me decían, no, todavía no. Y yo, ay, pero ¿qué pasa? Justo terminó ese momento el servicio, la prédica, y se nos acercó Jonathan Trejo, uno de los amigos de la iglesia, y nos dijo, el Señor tiene una palabra para ustedes. Y yo dije, aquí nadie sabe que yo me hice una prueba. De hecho, me quité hasta la bandita, la curita, me la quité para que nadie sospechara. Ok, viene, ora por nosotros y nos dice, Dios les manda a decir que su bebé está con Dios. Su bebé está con Dios, el bebé que perdimos, que
nosotros le habíamos puesto Ale, Baby Ale. Y él nos dijo, Baby Ale está con Dios. Y yo dije, Baby Ale, él no sabe de Baby Ale, ¿qué pasa aquí? Baby Ale está con Dios, él está feliz, él lo ve y él está sonriendo. Ahora para ustedes viene una nueva temporada, el Señor tiene el control, viene un bálsamo para sus vidas, viene un tiempo nuevo y el Señor les va a responder su oración. Y tú dijiste, Padre Santo, estás hablando directo a mi corazón. Estoy esperando un mensaje de la wow, WhatsApp. Santo. Sí. Qué increíble, los detalles del Señor. Y enseguida llegó el WhatsApp. A los 3 minutos llegó un WhatsApp. Wow. Y fue, tenemos que ir a verlo. Y fuimos al carro. O sea, nos salimos. No fueron capaces de abrirlo. No esperamos porque que termine el yo culto, iba a lo estallar siento. y estábamos ahí como en el servicio y fue como que no, tenemos que salirnos Vámonos ya. por la reacción, yo no sé qué va a pasar aquí. Nos fuimos, nos metimos al carro, pusimos a grabar y yo dije, todo hay que registrarlo. porque yo sé que claro. esto va a ser testimonio. Y fue tal cual, lo abrimos y decía positivo. Yo pegué el grito de mi vida y yo dije, Dios mío, tú eres bueno, has respondido nuestra oración. Fuiste tan bello que nos dijiste hace 5 minutos, no necesitábamos ver el positivo para saber que tú ya tenías Dios el nos dijo control. de antes. Desde antes. Él Ese mandó mismo. y nos mandó a alguien para decirnos. Y no surgieron, me imagino que otra vez el miedo. Claro que iba a sí. pasar. Claro que Una sí. temporada me imagino, de Y temor. aquí viene, Dios es bien gracioso porque... Tiene un humor particular. Sí, el muy Señor. particular porque ella sale positivo, o sea, ¿qué es lo que hace uno cuando sale positivo? O sea, va al ginecólogo Y confirma. y confirma, no Ay, sé con tu qué. ginecóloga no te regañó. Pero cuando le dijimos quedó a la sorprendida, ginecóloga... te diré. Sí, ella se sorprendió y dije, wow, qué rápido. ¿Cómo lo lograste tan rápido? Bueno, ven. Súper sorprendida. Ajá. Entonces, nos dijo, bueno, hoy no los quiero hacer sufrir, nos dijo. No quiero que vengan ya a mi consultorio porque lo que vamos a ver es un puntito. Es muy pronto. Quiero que vengan a la semana 8, 9. 8 o 9. Ay, era bastante. Bastante, estamos hablando de casi 2 meses. Wow. Y nosotros en esos 2 meses, con incertidumbre, si iba a volver a pasar lo que había pasado. O sea, Wow. nosotros nunca escuchamos el latido del bebé anterior. Y entonces ella nos dice, no, vénganse en 2 meses más. Y nosotros, ¿qué? Claro, o sea, estaba no. cuidando también. Sí. Ella, Súper, exactamente, ella no nos estaba dando esperanzas, pero fue duro esa espera. Fueron 2 meses larguísimas donde nosotros Sintieron como un año. no sabíamos si iba a volver a pasar lo que sucedió. Entonces nosotros creyendo en el Señor, se llegó el día de la cita. Me acuerdo yo que ese día no nos pudo atender la doctora porque Llegamos tuvo una y emergencia. tuvo una emergencia de parto. Y nosotros wow. dije, no puede ser. Otro día más. Otro día más. O sea, fueron increíble Y el que se tiempo de espera. vuelven largos esos días. Claro, porque esperando. horrible, horrible. Fuimos al consultorio, ella empieza a hacer la ecografía y de repente sonó el sonido más hermoso que yo he escuchado en mi vida. O sea, sonó un tutú, tutú. Como un caballo. Yo Fue no imagino como la que emoción. me cayó una melaza dulcita Un así en bálsamo. todo en mi cuerpo. Yo dije, este es el milagro que Dios tenía para Wow, nosotros. qué hermoso. Inmediatamente saqué el celular, no sé qué, grabé ese sonido. Más adelante hice una canción con el latido del corazón del bebé. O sea, fue una cosa, un impacto tan fuerte que nosotros tuvimos y desde ese momento hasta donde nació Matías ha sido un bálsamo todo. Gracias a Dios los controles fueron estables, sanos, nació bien. Entonces es una bendición totalmente y vimos la palabra cumplida, la promesa, La promesa del Señor. la promesa que Él nos dio y la palabra a la cual nos aferramos era real. Wow, Era qué real porque Él la cumplió. No era en el tiempo que nosotros creíamos, Ujú. sino que fue en el tiempo donde Él dijo, bueno, ya están preparados. Pasaron la materia. Creo Wow, que si como no lo que hubiéramos hubiera pasado, aprobado. exacto, si no lo hubiéramos pasado, hubiéramos cursado nuevamente la materia. Probablemente. Para eso son los procesos en Exacto. buenas ocasiones en nuestra vida. Creo que nosotros no logramos como seres humanos entender el por qué Dios hace de cierta forma algunas Claro. cosas. Pero cuando llegamos al punto que vemos que nosotros nos sumergimos en la fe, lo buscamos a Él y entendemos su soberanía más que todo en nuestras vidas, vemos que Él hace como quiere y luego Él nos sorprende de manera maravillosa, en donde entendemos que realmente Él es el dueño y Señor de nuestras vidas. Que pudieron ver ese milagro y me conmueve porque estuve allí Claro. desde el inicio, verlos en lo difícil y en lo hermoso que ahora es Baby Matías, Claro, que claro. ya tiene ¿cuántos meses? Va para 5. Va para 5 Tiene meses. 5 4. meses este milagro del Señor, que es súper sano, un niño Claro. súper inteligente, sonriente, y que cumplió también la promesa de la palabra de Dios cuando Jonathan les dice, va a ser un bálsamo para sus vidas. Exactamente.
O sea, me imagino que al llegar Matías a su vida todo cambió. Claro. Entendieron todo lo del proceso que habían pasado. Creo que algunos procesos nos dejan enseñanzas inolvidables. ¿Qué podrías decir que eso fue inolvidable? Que este proceso me dejó esto inolvidable y no voy a dejar que pasara esto. Bueno, en lo personal, que las promesas de Dios se cumplen. Y cuando Él habla es suficiente para poder agarrarse de eso que Él ha dicho. O sea, Él nos dijo en su momento, yo les voy a dar un bálsamo, va a ser un bálsamo, y nosotros agarramos esa promesa y por lo que pasaba alrededor de nosotros quizás no se veía, pero nosotros creímos en esa palabra y con la fe que nosotros hemos logrado tener en Cristo fue que pudimos pasar este momento. Y ahora aquí tenemos aquí vamos a llegar a un invitado especial. Él se acaba de levantar. Buenos días. Para Baby Mati, bienvenido. Matías. Yo quiero que usted preste atención a este milagro viviente. Él es nuestro milagro. El nombre Matías significa regalo de Dios. Regalo de Dios. Y la corona de un detalle que Dios tuvo. Uh-huh. Y para ir finalizando, el día que nosotros estábamos en el parto, en la sala de parto, mi fecha de parto era 1, pero terminé en la sala de parto el 7 de enero del año 2024. Justo estando en la labor de parto, mi pastora Joana viene a traerme a memoria que estábamos justamente hace un año calendario, 7 de enero, pero del año 2023, teniendo la noticia que habíamos perdido al bebé anterior. Y justamente un año calendario después estaban naciendo Matías. Wow. Por eso es que las maravillas de Dios son inexplicables, inescrutables. Sí. La bondad del Señor es tan hermosa. Mire, aquí puede ver la bondad de Dios. Es sonriente y hermosa. Yo quiero aprovechar este momento sí, porque... por favor, eso. Ya iba a presentar ese momento. Porque yo sé que... Dame el honor de presentarte como padre de Matías. Que vas a hacer algo especial. Claro, yo quiero aprovechar ese momento porque yo sé que en esta era digital este video va a quedar por muchos años para la posteridad. Y yo quiero que él se vea cuando esté grande y él sepa de que tuvo un hermanito que hizo que papá y mamá les cambiaran la perspectiva de Dios y que él sepa de que ese hermanito está allá en el cielo cuidándolo, amándolo y que gracias a él está el regalo más grande que Dios nos ha dado. Así que Matías, papá y mamá te aman y quiero que sepas que Dios fue grande con nosotros. Amén. Y tú eres nuestro regalo porque Dios utilizó a tu hermanito para cambiar y ablandar el corazón de papá y mamá. Así que Amén. Te amamos con todo mi corazón. Amén. Denle un aplauso allí en casa. Es inevitable no estar sensible ante esto porque, como dice Damián, esto es donde vemos la bondad y la misericordia de Dios. Y que Dios es un Dios vivo, un Dios que cumple promesas, un Dios que sigue siendo fiel, que sigue haciendo milagros, que sigue cumpliendo su palabra. Y yo quiero, Nico, que puedas decirle a esas personas, porque hay muchas personas que están atravesando quizás lo mismo que ustedes atravesaron y que no tienen en este momento la fortaleza en Cristo para poder afrontar este proceso tan difícil, que han tenido esa pérdida, que han tenido ese momento difícil. ¿Qué le podrías decir a estas personas? Podría decirte que permanezcas y permanezcas siempre en la palabra que Dios ha dado. Muchas veces queremos tratar de entenderlo, porque en mi caso soy una persona que quiere entender el por qué, el para qué, quiero justificar todo, pero realmente en la vida cristiana no se trata de lógica, al contrario, se trata a lo contrario a lo que estamos acostumbrados en esta tierra. Y Dios nos llama a llamar las cosas que no son como si fueran, a confiar en su palabra, a confiar y creer y aferrarnos de sus promesas, y no tanto que cuando nosotros queremos o a nuestra conveniencia, porque tampoco son cupones de beneficio, sino es por su gracia, su misericordia, y Él tiene un plan ya trazado en el cual vamos a llegar ahí. Así que mantente en la fe, permanece y cree y aférrate a Él.
Somos testigos del amor de Dios. Amén. Así que mantente confiado es el consejo de mi amada amiga Nicole. Gracias, Nicole y Damián, por compartir este hermoso testimonio que yo sé que va a ser de edificación para muchas familias, para muchas parejas, matrimonios que están atravesando por estas situaciones en donde es difícil, el proceso es complicado, un proceso de aborto trae dolor, trae dudas, trae, como dijo Nicole y Damián, pueden hacerte fácilmente salir del camino, pero aférrate a la palabra y permanece creyéndole las promesas del Señor. Así que muchísimas gracias, muchachos, por abrir su corazón. Matías, qué hermoso, bebé. Matías, saludamos a Matías del futuro en 15 años cuando vea este podcast. Así que muchísimas gracias a ti que estás siempre pendiente de nuestros podcasts. Te recordamos que puedes activar la campanita de notificaciones para que puedas ver este y todos los próximos podcasts que vamos a tener. Serán de testimonio y de edificación para tu vida. Así que gracias por conectarte y nos vemos en un nuevo episodio de Notas y un Café. Bendiciones. Chao.